Correa Lisa es una producción de Canis Limón. Hay una película que con el paso del tiempo se ha ganado un lugar muy especial dentro de mi lista de películas favoritas de toda la vida. La conocí cuando tenía más o menos unos 16 años y me la presentó una muy buena amiga mía de aquel tiempo. La película es Lawrence de Arabia de 1962, dirigida por David Lean, protagonizada por Peter O'Toole en el papel de Lawrence de Arabia, y en el reparto le acompañaban también José Ferrer, Anthony Quinn, Omar Sharif y Alec Guinness. Y la película Lawrence de Arabia tiene una escena que se mantiene muy fresca en mi memoria. Justo al principio, Lawrence, para asombrar a sus compañeros del cuartel, apaga un fósforo con sus dedos sin siquiera inmutarse. Uno de sus compañeros, William Potter, intenta imitarle, pero se quema y grita de dolor. Y le pregunta a Lawrence cómo lo hizo. Y hay una frase memorable, debe ser de las frases más memorables del cine, con la que Lawrence de Arabia le responde a William Potter: el truco, querido William Potter, es que el dolor no te importe. Y esta frase para mí resume la filosofía de un hombre que está a punto de someterse a pruebas físicas y mentales terriblemente inimaginables. En el fondo, no se trata de no sentir dolor o de no experimentar frustración. Se trata de desarrollar la fortaleza mental para que esos sentimientos no te detengan. En la película, el personaje de Lawrence de Arabia sabía que el camino que estaba a punto de emprender iba a estar lleno de sufrimiento y de momentos de querer abandonarlo todo. Pero también sabía que el éxito de la misión no dependía de no sentir dolor, sino de saber gestionarlo. Y si hay algo que define el viaje de educar a un perro con problemas de comportamiento, es precisamente eso: el dolor de la frustración, la quemadura de un mal paseo, la sensación de retroceder justo cuando creías que ibas avanzando, y el deseo de encontrar un truco mágico para que deje de doler. Así que hoy me gustaría que pudiéramos reunirnos un par de minutos para conversar acerca de este dolor, de esta quemadura de la frustración, y descubrir que tal vez el verdadero truco de la educación canina o del adiestramiento no es llegar a tener ese perro perfecto que nunca nos hace sentir mal. Quizás más importante que eso sea aprender a gestionar nuestra propia frustración para que durante el proceso no nos impida seguir adelante, para que el dolor no nos importe tanto como para detenernos y rendirnos. ¿Qué tal? Yo soy Javier de la Rosa y me da mucho gusto darte la bienvenida una vez más a un episodio de Correa Lisa Podcast, un espacio en el que ojalá salgas con algunas respuestas, pero lo más seguro es que termines yéndote de aquí con muchas más preguntas. Y hoy me gustaría abordar un tema muy importante que es una constante en el trabajo diario con perros para muchas personas, que es la frustración. Pero antes de comenzar a hablar de cualquier aspecto eh, técnico más profundo quizás de la frustración, me gustaría que comencemos por el principio, y el principio me parece a mí que sería la etimología, el origen etimológico de la palabra frustración. Así que comencemos con la etimología, y para esto conviene decir que la palabra frustración proviene del latín frustratio y no se refiere a un sentimiento, sino a la acción de engañar o de llevar al error o de dejar sin efecto un plan, como quien le frustra los planes al otro. Y es interesante notar que los etimólogos romanos relacionaban frustra con otra palabra, que es fraus, que significa fraude, daño o engaño. Esto nos da una pista de que en el núcleo, en el centro de la frustración, hay una sensación de haber sido engañado, de sentirse engañado, de sentirse, eh, de sentirse defraudado, claro, ya sea por las circunstancias, por otros o
por nuestras propias expectativas. Y teniendo ya la etimología de la palabra frustración, podemos pasar a su definición. Y podemos definir la frustración como una respuesta emocional que surge cuando un individuo se enfrenta a obstáculos que impiden la satisfacción de sus deseos o de sus metas. Es importante mencionar y aclarar que la frustración es una experiencia humana universal, es decir, que todos en algún momento llegamos a experimentarla porque es imposible satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades y cumplir todas y cada una de nuestras metas y deseos en el momento justo en que lo requerimos. En otras palabras, la frustración es un rasgo que nos une como especie porque en algún momento todos hemos deseado sin lograr alcanzar y todos seguimos teniendo expectativas que no se cumplen. Entonces, ¿deberíamos dejar de tener expectativas para evitar frustrarnos? Pues francamente lo veo difícil porque las expectativas son un pilar de nuestro funcionamiento mental. Es decir, que la frustración va a ser siempre una constante y lo más conveniente sería aprender a vivir sanamente con ella. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante porque primero me gustaría que quede claro que aunque suena como una buena idea dejar de desear para evitar frustrarnos, esto no parece viable, posible ni conveniente. Y a propósito del deseo, pienso inmediatamente en un poema de Kenneth Rexroth que dice: hacer el amor contigo es como beber agua de mar. Mientras más bebo, más sedienta me siento, hasta que nada puede saciar mi sed, sino beberme todo el océano. Y en algún momento de la época de esplendor de las antiguas Grecia y Roma, fue muy popular entre los estoicos la idea de renunciar a los deseos o a desear. Y estos estoicos tuvieron gran influencia en la moral de los monjes medievales que vinieron después. Pero es cierto también que hoy los monasterios se mantienen casi vacíos y parece haber muy poca gente dispuesta a renunciar al acto de desear, aunque el precio sea una constante frustración por no poder cumplir todos los deseos. ¿Y cómo se ve o se siente esta frustración de la que estamos hablando? Bueno, podemos decir que la frustración es un nudo de emociones y sensaciones realmente físicas. Es decir, que muchas veces tendemos a pensar que como no hay una materialización de lo que es la frustración, muchas veces tendemos a pensar que son solo cosas que nos imaginamos o que ocurren en nuestra cabeza. Pero pongámoslo de la siguiente manera. A nivel emocional, la frustración se experimenta a través de un espectro de sensaciones displacenteras, como la ira, el enojo, la ansiedad, la tristeza, la decepción o la impotencia. Y a un nivel físico podemos notar tal vez tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga, problemas digestivos, que es algo muy común, aumento del ritmo cardíaco y aumento del ritmo respiratorio. Y a nivel cognitivo es posible experimentar o sentir por momentos que se nubla el pensamiento, no pensamos con claridad o tenemos pensamientos intrusivos, negativos y rumiación, enfocándonos de manera casi obsesiva en el problema y en nuestra incapacidad para resolverlo. Todo esto nos puede llevar a dificultades para concentrarnos, a dificultades para tomar decisiones e incluso a tener pensamientos distorsionados, como la amplificación del obstáculo y la minimización de nuestras capacidades para superarlo. Habiendo entendido lo anterior, podemos decir de manera bastante acotada que el proceso neurobiológico de la frustración presenta algunos puntos clave. Por ejemplo, el primero se presenta con el deseo, la intención de lograr algo, de alcanzar una meta. Después aparece el obstáculo. Surge una barrera, ya sea real o percibida, que impide la consecución de ese deseo.
Y ante esa barrera o ante ese obstáculo aparece una respuesta emocional. Es el cerebro detectando al obstáculo como una amenaza para la satisfacción del deseo, generando una respuesta emocional displacentera. Acto seguido, la frustración activa zonas del cerebro que juegan un papel importante en las respuestas a estímulos aversivos. Se envían también señales a la amígdala, que es la estructura cerebral, con un rol clave en el procesamiento de emociones como el miedo o la ira. Se liberan también neurotransmisores como el famoso cortisol, y todo esto llevar a respuestas conductuales como la irritabilidad, la agresividad y la búsqueda de nuevas estrategias para afrontar obstáculos en el mejor de los casos. Creo que con esta última lista de puntos clave, muchas cosas comienzan a tener sentido. Todos hemos sentido eso. Tú y yo, ¿y sabes quién más? Sí, tu perro. A partir de aquí, vamos a ver qué rol juega la frustración en los procesos de entrenamiento, adiestramiento, educación canina y otros, tanto dentro del guía, dueño o tutor, como lo quieras llamar, como dentro del mismo perro. Veamos entonces qué hay con la frustración en el humano durante los procesos de educación del perro. ¿Es bueno, es malo frustrarse cuando se trabaja con el perro? Pues te diré, mira, si la sabes gestionar, la frustración se puede convertir en algo más, en un activo muy valioso que es la motivación. En otros casos, cuando no aspiramos a transformar la frustración en motivación, estará bien saber cómo sortear la frustración, cómo evadirla. Y en el peor caso, sucumbiremos y nos dejaremos llevar por el impulso violento, agresivo, de abandono de las tareas con nuestro perro y posteriormente nos llegaremos a sentir culpables por nuestros actos como gritar, tironear o golpear al perro, a sentirnos también culpables de nuestras decisiones como reubicar al perro, abandonar el proceso de trabajo y resignarnos a vivir con el problema y el sufrimiento que este problema canino nos trae. Convengamos entonces que la frustración en el humano, ya sea el dueño o guía del perro o ya sea del profesional, es muy común y puede surgir por varios factores como la falta de herramientas, la falta de técnicas para comunicarse con el perro, expectativas poco realistas o la falta de resultados visibles inmediatos, sobre todo en tiempos en que impera la cultura de la inmediatez, pero eso será tema para otro episodio. Algunas de las causas más comunes de la frustración en personas que llegan a trabajar con perros, sean tutores o profesionales, son las expectativas poco realistas, como esperar que el perro aprenda comandos complejos en poco tiempo o que el perro no se equivoque. No comprender por qué el perro actúa de determinada manera, la falta de progreso, si el tutor no ve resultados rápido, puede sentirse desanimado y frustrado y terminar abandonando las tareas con el perro. Podríamos hablar también de la falta de tiempo o la falta de recursos como el acceso a profesionales o herramientas adecuadas para poder trabajar con el perro. Bueno, pues esto puede aumentar también la frustración. Y todas estas causas tienen un impacto en la relación con el perro. La frustración constante puede llevar al abandono de las tareas, pueden también llevar al tutor a trabajar con técnicas coercitivas poco beneficiosas para el perro y que definitivamente van a dar avances en mucho más tiempo del previsto o simplemente impide que los avances se presenten o se muestren. Y todo esto suma para generar estrés en el humano, que se traduce en estrés en el perro y finalmente convertirse en un problema nuevo o en uno más grave del comportamiento del perro, como ansiedad, agresividad o destructividad, por poner algunos ejemplos generales. Y hasta aquí hemos hablado de nosotros, de nuestra biología, de nuestras expectativas, de cómo la frustración nos nubla el juicio y nos tensa los músculos. Y justo ahí, en esa tensión, es donde nuestro perro empieza a leer una historia completamente diferente
a la que queremos contar. Porque la pregunta no es si tu perro sabe que estás frustrado. La pregunta es cómo lo sabe. Y la respuesta es, lo sabe porque te ve. Lo sabe porque los perros son unos maestros de la lectura del lenguaje corporal. Eh, Son detectores finísimos de nuestra coherencia. Cuando estamos frustrados, nos volvemos incoherentes. Le decimos, siéntate con la voz, pero nuestro cuerpo grita, estoy a punto de explotar. Y para un perro, el cuerpo nunca miente. Ellos nos leen a través de el lenguaje corporal. Piensa en esto. Tus hombros se tensan y casi se te suben a las orejas. Tu mandíbula se aprieta. Tus movimientos, que antes eran fluidos, ahora son bruscos y cortantes. La correa, que era una extensión de tu brazo, que era un canal de comunicación con tu perro, ahora es un cable de alta tensión. Para tu perro, es como si de repente el líder de su manada se hubiera convertido en una estatua de piedra a punto de estallar. En el mejor de los casos. En el peor, su tutor, su dueño, su guía, su referente, se ha convertido en una amenaza. Tu tono de voz también cambia. Puedes estar diciendo las palabras más amables, pero la frustración cambia el timbre. La voz se vuelve más aguda, más dura, pierde la melodía y se convierte en pura percusión. Tu perro no entiende el sarcasmo, pero entiende perfectamente la tensión en tus cuerdas vocales. ¿Y qué decir de tu olor? Cuando te frustras, tu cuerpo libera un cóctel químico de hormonas del estrés, como el cortisol o la adrenalina, y sí, tu perro puede olerlo. Imagina que cada vez que te enojas, liberas un olor sutil, que para tu perro es como no lo sé, es como una alarma de incendio. Le estás diciendo a tu perro realmente que algo va mal. Quizás entrando al apartado de signos más sutiles, pero que tu perro aún puede detectar, podemos hablar de tu ritmo cardíaco y tu respiración. Tu respiración se vuelve más superficial, más rápida, tu corazón late con más fuerza. Si tu perro está cerca, puede sentir esa vibración, puede oír ese cambio. Eres un sistema de alarma andante. Y, ok, aquí ya sabemos que nuestro perro es un detector de frustración con patas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué piensa? ¿Qué siente el perro en ese momento? Es crucial tener una pista o una idea de esto, porque entendamos que tu perro no piensa algo como, caray, parece que Pepito, parece que Susana está teniendo un mal día, se siente frustrado con este ejercicio. Eso es humanizar. Lo que tu perro experimenta es mucho más primario, mucho más básico y confuso. Desde su perspectiva, la situación se traduce en algo parecido a confusión e inseguridad corriendo por todos lados. Imagina que estás aprendiendo un baile con alguien que no conoces o quizás sí, no lo sé, y de repente, sin aviso, tu pareja de baile se pone rígida, empieza a dar pisotones y a emitir sonidos de enojo. ¿Qué harías? Probablemente te detendrías, te sentirías confundido y muy inseguro. Para tu perro es más o menos igual. La persona que es su fuente de seguridad, su guía, de repente se ha vuelto impredecible y amenazante. Las reglas del juego acaban de cambiar sin que nadie le explique por qué. La tensión que tú sientes se transfiere directamente a él, al perro, y el perro empieza a asociar el entrenamiento o incluso a ti en ese estado con una sensación de peligro. Es aquí donde nacen muchos problemas de comportamiento. El perro no quiere hacer el ejercicio, no porque sea terco o dominante, sino porque tiene miedo de provocar esa reacción en ti. Y entonces comienzan a aparecer las señales de estrés. Aquí es donde tu perro empieza a hablarte desesperadamente, pero en su idioma. Seguramente empezarás a ver bostezos que no son de sueño. Se lamerá el hocico repetidamente, girará la cabeza para evitar tu mirada. Puedes notar también que olfatea el suelo sin ningún motivo o incluso se sacudirá como si estuviera mojado. No te está ignorando, te está diciendo, hey, la presión es demasiada, no entiendo lo que pasa, por favor,
para y déjame tranquilo. Si nosotros insistimos en querer trabajar con el perro, estando nosotros estresados, y el perro enviando esas señales de estrés, si ignoramos todas esas señales, algunos perros simplemente se apagan, se quedan quietos, se niegan a moverse, se quedan con la cola baja, las orejas hacia atrás. Es el equivalente a que una computadora se congele. El sistema está sobrecargado por el estrés y la confusión, y esto a veces se malinterpreta y recibimos a veces tutores que nos dicen que el perro es terco, cuando en realidad muchas veces no es terquedad. Se confunde con terquedad, pero es indefensión aprendida en estado puro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados a ser perfectos y no frustrarnos nunca? Por supuesto que no. Somos humanos. La clave no es eliminar la frustración, es aprender a conocerla como lo que realmente es, una señal, un indicador. La frustración no es una señal de que tu perro es un caso perdido o de que tú eres un mal dueño o un mal profesional. Es una señal de que la comunicación está fallando. En algunos casos, de que la comunicación se rompió. Es el semáforo, es el semáforo rojo que te dice para, respira, reevalúa. Así que la próxima vez que sientas esa ola de calor subiendo por tu cuello durante una sesión de entrenamiento, te propongo algunas alternativas. De hecho, tenemos varias. Algunas son herramientas que yo mismo he puesto en práctica cuando experimento esta sensación trabajando con mis perros o trabajando en cualquier otra cosa que me esté generando frustración. La segunda parte, el segundo kit de herramientas no es de mi cosecha. El segundo kit de herramientas que te voy a compartir en unos momentos viene de una serie de recomendaciones de Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford y anfitrión de su popular podcast, no como este, no, él es el podcast Huberman Lab. Pero vamos a empezar con esas recomendaciones que yo te daría. Y en este primer kit de primeros auxilios emocionales, la recomendación sería empezar por ponerle nombre al monstruo. Es decir, reconocer y quizás decir en voz alta, estoy frustrado. Reconocerlo, creo yo, que le quita poder. Lo segundo que te podría recomendar es soltar la correa. Literalmente. Deja caer la correa, suelta, abandona un rato hasta que te calmes. Recuerda que no es conveniente ni productivo trabajar con el perro estando nosotros estresados a causa de la frustración, arriesgándonos a que el perro comience a generar aversión a las sesiones de práctica. Suelta la correa, mete las manos en los bolsillos, respira hondo 3 veces, rompe el ciclo de tensión física. Relaja un poco tus expectativas, creo que sería el punto número 3. Baja el listón, baja la vara, relaja la raja, me decía un amigo. Pídele a tu perro algo que sepa hacer perfectamente. Un sentado fácil, un giro sobre sí mismo, que te dé la patita, cualquier cosa que tenga un margen de fracaso mínimo y premiale con una fiesta exagerada. Puedes terminar la sesión ahí. Termina la sesión con una victoria que, aunque sea pequeña, sirva para sellar esa sesión de entrenamiento y no terminarla con una nota bajísima en la que el perro se va asustado y tú te vas estresado a causa de la frustración. Oye, ¿y qué tal si cambias la actividad? Este sería el punto número 4. ¿No sale el ejercicio? A la mierda el ejercicio. Saca el juguete favorito y jueguen 2 minutos. Lánzale sus premios al suelo para que olfatee, reinicia el cerebro del perro y aprovecha para reiniciar el tuyo. Y como punto final, recuerda el por qué. ¿Por qué estás en esto? ¿Por qué te metiste en esta misión suicida de trabajar con tu perro? Al final,
Al final, sabes que no estás entrenando a una máquina para que obedezca comandos. ¿Te gusta eso? Dedícate a la programación. Estás construyendo una relación con otro ser vivo. El objetivo final no es el junto perfecto, es la confianza, la comunicación y el disfrute mutuo. Y la frustración es el enemigo número uno de esa relación. La paciencia, la empatía y sobre todo el perdón hacia tu perro y hacia ti mismo son tus mejores aliados. Y ahora sí, vienen consejos de calidad que, como te digo, no son de mi cosecha. Estos son de Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford y anfitrión de su propio podcast, el Huberman Lab. Eh, por lo que yo he podido ver en algunos episodios del podcast de Huberman, él no suele abordar la frustración como una emoción aislada, sino como un estado que va entrelazado con el estrés. La falta de motivación y el manejo de la dopamina también tienen un papel importante por ahí. Sus recomendaciones se centran en el uso de herramientas basadas en la neurociencia para tomar el control de nuestro estado fisiológico y mental. Y estas son algunas de las estrategias clave de Andrew Huberman para afrontar la frustración, basadas en sus explicaciones sobre el funcionamiento del cerebro y del cuerpo. La primera sería el control fisiológico inmediato por medio del suspiro fisiológico. Esta es una herramienta como de uso inmediato para reducir el nivel de estrés y agitación en tiempo real. Porque cuando te sientes frustrado, tu sistema nervioso entra en un estado de alerta, es decir, se activa el sistema nervioso simpático, que en algún momento veremos que de simpático tiene muy poco. Y para calmarte necesitas activar el sistema de calma y descanso, es decir, el parasimpático. La técnica consiste en lo siguiente. Realiza una doble inhalación rápida y profunda por la nariz. Esto con la finalidad de llenar los pulmones por completo, aunque la primera respiración lo que hace es inflar los alvéolos y la segunda los expande un poquito más. Después sigue una exhalación larga y lenta por la boca. Ahora, ¿por qué funciona? Bueno, este patrón de respiración es la forma más rápida de reequilibrar los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que envía una señal directa al cerebro para que desacelere el ritmo cardíaco y reduzca el estado de alerta en el que estás metido. Repetir esto de 1 a 3 veces puede disminuir drásticamente la sensación de frustración y ansiedad en algunos segundos. Lo segundo sería llevar a cabo una especie de reencuadre cognitivo, entender el proceso de esfuerzo. Huberman enfatiza que la sensación de agitación y dificultad es una parte fundamental del proceso de aprendizaje y crecimiento. La frustración a menudo surge de una expectativa de que las cosas deberían ser más fáciles. Y la estrategia sería esta. Asocia la sensación de esfuerzo con la liberación de dopamina. La dopamina no solo se libera cuando se alcanza una meta, sino durante la búsqueda de esa meta. Entonces, al entender que el esfuerzo y la lucha activan los circuitos de motivación, puedes empezar a encontrar placer en el desafío mismo, en lugar de frustrarte por no alcanzar el resultado final de inmediato. Puedes comenzar a adoptar la creencia de que tus habilidades pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. La frustración es una señal de que estás al límite de tus capacidades actuales, lo cual es precisamente el lugar donde ocurre el aprendizaje. Huberman recomienda también algo como ejercer acción y movimiento hacia adelante. Cuando te sientes paralizado por la frustración, una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos quietos. Entonces, en este punto, la estrategia sería realizar un movimiento hacia adelante. Esto no tiene que ser un ejercicio intenso, puede ser tan simple como levantarte y caminar por el espacio en el que estés trabajando con tu perro. Y la razón por la que esto funciona es por el acto físico en sí. Es decir, el acto físico de avanzar activa circuitos neuronales
que suprimen la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo y de la ansiedad dentro del cerebro. Y este movimiento hacia adelante está intrínsecamente ligado en nuestro cerebro a la superación de obstáculos, lo que ayuda a contrarrestar la sensación de estar atascado, entre comillas, y que define muy bien lo que es la frustración. Algo que no funciona de manera inmediata, sino que valdría mucho la pena trabajar y entrenar desde casa, es el manejo del sistema de dopamina. Tomemos en cuenta que la frustración crónica puede estar vinculada a un sistema de dopamina desregulado. Si dependemos de recompensas instantáneas y fáciles, nuestra capacidad para tolerar el esfuerzo disminuye. Entonces, aquí el plan es que no te compenses o no te recompenses, mejor dicho, únicamente por el resultado final, sino por el esfuerzo, todo el conjunto de actividad que tienes que llevar a cabo para completar la tarea y alcanzar la meta. Si estás intentando resolver un problema y te sientes frustrado, date crédito por haber mantenido la concentración durante un tiempo determinado. Esto enseña a tu cerebro a liberar dopamina en respuesta al proceso, no solamente al éxito o a la meta alcanzada. Un segundo paso quizás sería evitar el apilamiento de placeres. Huberman advierte contra la combinación de múltiples fuentes de dopamina de alta intensidad. Por ejemplo, escuchar tu música favorita mientras consumes tu snack preferido y revisas redes sociales, por ejemplo. Esto eleva tanto tu línea base de dopamina que las actividades normales y esforzadas se sienten aburridas y frustrantes en comparación con estar sentado escuchando tu música favorita, comiendo tu snack favorito, viendo redes sociales. Permite que tu sistema se resetee de vez en cuando para que el esfuerzo vuelva a ser gratificante. Por último, entre las recomendaciones de Andrew Huberman, te traigo la de el uso de la visión para calmarte y enfocarte. Tu estado visual está directamente conectado con tu nivel de alerta. Aquí el plan para poner esto en marcha es que cuando te sientas frustrado, expandas tu campo de visión. Mira hacia el horizonte o hacia el espacio más amplio de la habitación o del lugar en el que estés trabajando con el perro o en el que se te esté gestando la frustración y adopta una visión panorámica. Ahora, ¿por qué funciona esto? Bueno, la visión panorámica está asociada con un estado de relajación y baja alerta. Por el contrario, una visión enfocada o lo que llaman visión de túnel, ¿no? Como cuando miras fijamente una pantalla, activa el sistema de alerta y estrés. Cambiar deliberadamente a una visión amplia ayuda a calmar tu sistema nervioso. Entonces, en resumen, las estrategias de Andrew Huberman para la frustración se basan en tomar el control de tu fisiología y tu mentalidad. Tenemos, en primer lugar, el uso del suspiro fisiológico para calmarte más o menos instantáneamente. El reencuadre cognitivo del esfuerzo como el camino hacia la recompensa, moverte hacia adelante para romper la parálisis, gestionar tu dopamina, recompensando el proceso y no únicamente el éxito obtenido o la meta alcanzada, y expander tu visión para reducir el estado de alerta. Y después de todo esto, por favor, no olvides tutor, guía, dueño, papá del perrito o profesional. Si es que esto lo estás escuchando y eres un profesional de educación canina o del adiestramiento, en cualquier caso, no olvides que el adiestramiento canino es un viaje, no es una carrera. Y en este viaje está bien parar a descansar, está bien tomar una desviación y sobre todo está bien recordar que al otro lado de la correa no hay un desafío, hay un compañero. Y en cuanto a la frustración, recordar que la frustración no es el enemigo, es el termómetro de nuestra comunicación con el perro. Cuando la temperatura sube, no es culpa del perro por no entender, ni tuya por no saber enseñar. Es una señal clara de que el canal de comunicación está dañado
necesita haber una reparación ahí. Y tu única tarea en ese momento es no gritar fuerte, sino detenerte y buscar una mejor manera de conectarte con el perro. Así que antes de generarte frustración porque este episodio no se termina, te dejo una última idea. Mira, la próxima vez que sientas esa frustración, ese nudo en el estómago, no percibas o intenta no percibir la frustración como un fracaso. Mírala como una oportunidad de respirar hondo, de recordarle a tu perro y a ti mismo que son un equipo, la oportunidad de cambiar un ejercicio por un juego, una orden por una caricia, una sesión tensa por un paseo tranquilo. Puede funcionar. Porque al final del día, el objetivo del adiestramiento no es crear un perro que obedece, sino construir una relación que ambos entiendan y disfruten. El truco, el truco perfecto no es un sentado impecable, es saber parar a tiempo. Yo soy Javier de la Rosa y estoy muy frustrado porque no se me había ocurrido hacer este episodio antes. A mí, como me encanta vivir en eterna frustración, me pueden encontrar en Instagram como canis.limón. Les recuerdo que Correa Lisa Podcast es una producción de Canis Limón y de mí no vuelven a saber hasta que nos volvamos a escuchar. Adiós.